Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Desde tu trono este hombre que te anhela, hazle un lugar en tu morada, oh Señor. Viene ante ti porque su vida está sedienta y quiere dar valor a un cobarde corazón. Viene a hacer un pacto ante tu trono, a recuperar lo que un día se perdió. Déjame entrar en tu trono, déjame escuchar tu corazón, decirte que te amo y que ya no quiero ser yo. Déjame morar en tus brazos, conocerte más. Como hombre anhelo esto, es mi esperar, Jesús. Mira desde tu trono este hombre que te anhela, hazle un lugar en tu morada, oh Señor. Viene ante ti porque su vida está sedienta, quiere dar valor a un cobarde corazón. Viene a hacer un pacto ante tu trono, a recuperar lo que un día se perdió. Déjame entrar en tu trono, déjame escuchar tu corazón, decirte que te amo y que ya no quiero ser yo. Déjame morar en tus brazos, conocerte más. Como hombre anhelo esto, es mi espera, Jesús. Estás escuchando el tema Mira desde tu trono, del disco de Hombre a Hombre. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Palabra en acción, en intimidad con Dios. Únete en un mismo espíritu, mente y corazón. Una emisora para todos. Más que música, más que una inspiración, más que un simple entretenimiento, te traemos lo mejor en radio. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto,
donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Acompáñanos con el tema, Camino a Tierra Santa. Amén, Dios le bendiga. Qué bueno que ya están todos aquí para recibir palabra de Dios. ¿Nos ayudan con el eco? Por favor. Y pues el tema de este día es el camino a la Tierra Santa. Tema de este día, el camino a Tierra Santa. Y pues, punto número 1, ¿qué debemos dejar en el camino? Éxodo 3:5 nos tiene una palabra fuerte, porque nos habla y nos representa de forma gráfica lo que estaba pasando Moisés. Moisés era una persona que no tenía credibilidad, no tenía su palabra fuerza delante del pueblo de Dios. Es más, quiero pensar en un Moisés que no le hacían caso y que hacía tiempo él trataba como que de juntarlos a todos, y que aunque su origen era hebreo, provenía de otra nación, estaba causando que el pueblo no le hiciera caso. Su origen había sido muy milagroso, puede decirse, porque Satanás intentaba destruir a Moisés desde el día en que él había nacido. Conocía que ese hombre había sido destinado para que fuera liberado el pueblo, y al estar delante del pueblo egipcio, nos damos cuenta, vea, que Moisés estaba entre dos mundos. Él había sido quizás enseñado en las cosas de Dios, pero también estaba siendo influenciado gravemente por el pueblo egipcio. Sí, porque a fin de cuentas Egipto era su país, por la cual se nacionalizó. Quizá no era de origen egipcio, pero él vivía en Egipto, y por cual tenía las costumbres ¿de dónde? De Egipto. ¿Y en Egipto qué ocurría? En Egipto pues les gustaba otro tipo de, tenían otro tipo de costumbres. Quizás las mujeres se acostumbraban a pintarse, las egipcias se acostumbraban a pintarse, a maquillarse, y en el pueblo de Dios pues era otra cosa, ¿sí? A raparse el cabello, ¿sí? A ponerse, no sé, sí, una serie de cosas que ellas utilizaban y que los hombres también utilizaban, no solo los hombres. Egipto, nosotros nos damos cuenta que es figura de cómo es el mundo, porque en el mundo nos enseña eso. En el mundo nos enseñan a que debemos de vestir ¿cómo? Pues como en el mundo, ¿sí? En el pueblo de Dios, fíjense, ahí se diferencia las que son de Egipto y las que son de Dios. Por eso es importante que nosotros nos distingamos. Hacía tiempo una predicación que la hermana Esmeralda dijo: el hábito no hace el monje, ¿cómo? El hábito no hace al monje, pero lo identifica. O sea, tú ya ves a esa persona, esa no es cristiana, está en el templo, pero no es cristiana. Pero no tienes por qué juzgarla, no. Yo nada más veo lo que está a la vista. Entonces, el hábito no hace el monje, pero lo identifica. Entonces, el doctor, si quiere ser doctor, tiene que estudiar, pero sin uniforme, sin un trabajo, sin que esté ofreciendo el servicio de la medicina, pues no es doctor. Aunque haya terminado su título, aunque vaya a las conferencias, aunque esté reuniéndose con gente que sea doctor, si no ejerce, si no se viste como médico, la gente no lo reconoce como médico. ¿Cómo te das cuenta que es médico?
trae bata, trae el estetoscopio colgado. A todo mundo le anda queriendo tomar la presión, quizá. A todo el mundo le pregunta, ¿qué comes? ¿Cómo es? Ah, debes comer así, asiste regularmente a un chequeo. No sé, el médico se tiene que comportar como médico. Entonces, en el cristianismo, pues es igual. O sea, la vestimenta, pues nos identifica. O sea, tú ves una persona con portafolios y ¿qué te imaginas? Lleva portafolios, es un abogado. Ahora, vamos a poner este otro ejemplo. ¿Lleva portafolios o sombrilla? Va trajeado y va de puerta en puerta. Porque el hábito lo identifica. El cristiano es igual. Por eso luego encontramos gente que no es cristiana, que son infiltrados. Y luego eso son los que causan los problemas. Esto es de lo que estamos a hablar hoy, porque el tema de este día se llama el camino a Tierra Santa. ¿Cómo debemos llegar a la Tierra Santa? Y hay veces que tenemos que pasar por un proceso que pudiera ser de 40 días, un tratamiento rápido para que el Señor trabaje en nuestro corazón, pero que por nuestra dureza de corazón, porque no queremos dejar muchas cosas, porque nos extrañamos ser apapachados quizás, empezamos a ver, y eso nos empieza a dar problemas. Y ya no nos quedamos 40 días, ya no pasamos rápido la tierra prometida, ya nos vamos a tardar 40 años. Quizás Dios te manda una enfermedad para que tú te metas en su presencia y te la pudiera quitar, pero se lo dijo al apóstol Pablo. Dice, mira, bástate en mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, yo te quito esa astilla, te quito eso que te está lastimando, y lo único que va a ocasionar es que te pierdas. Entonces, bástate mi gracia. Y actualmente los avances de la medicina nos dan mucha tranquilidad, porque podemos ir al doctor y con alguna técnica terapéutica, con algún tratamiento podemos mejorar, incluso hasta curarnos, pero en la antigüedad no pasaba eso. Los avances de la medicina eran muy rudimentarios, quizás conocían cosas que ahorita no y que eran mejores, no lo sabemos, pero en algunas cuestiones no, y este era el caso del apóstol Pablo, porque él estaba pasando por una situación grave, como lo pasaría cualquier persona de nosotros. Que no porque la vea parada enfrente, no porque la vea que está alegre, está sana, no. Sin embargo, miren, Dios puede hacer grandes cosas, pero hay cosas que debemos de dejar en el camino, y que nosotros tenemos una trayectoria hacia Tierra Santa, y son las cosas que vamos a tener que dejar. Vamos a tener que dejar atrás la pereza, tenemos que dejar atrás la flojera, la apatía, ¿sí? Porque una iglesia que no se interesa por la gente que padece, no sirve para nada, no servimos para nada. Una iglesia que no quiere servir a Dios, que no se esfuerza, porque no se quiere levantar temprano, que no sirve no servimos para nada. Y ese tipo de iglesia es la que se queda, ya no 40 días, 40 años. Y lo vemos porque esto fue lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel, y hablando ya de épocas más recientes, que es a partir de su liberación. Porque ellos tenían que ofrecer un jubileo cada 7 años. ¿Cada cuánto? Cada 7 años. Y el jubileo equivalía ¿a qué? A perdonar a la persona que te debía. Equivalía a dejar descansar la tierra. Y era equivalente a lo que teníamos, a lo que tenía que hacer el pueblo. Cada 7 años, lo que tenía que hacer era que la tierra descansara, que la gente hiciera las cosas de Dios durante ese año, que se dedicara a las cosas de Dios. ¿Y qué era lo que ocurría? Que no lo hacían, o hacían como que lo hacían, como que iban al templo, como que, o sea, y como que acababa con la paciencia de Dios. Y entonces llegó el momento que después de tanto tiempo, 490 años, Dios decide cobrarles todos los jubileos juntos. ¿Se acuerda? Y fue cuando fue la deportación a Babilonia. ¿Cuántos años quedaron cautivos en Babilonia? 70 años. Era lo que debían de jubileos.
Era cada 7 años, bueno, pues ahora 70 años. ¿Era necesario? ¿Tenía que pasar la gente por eso? Y miren, eso le pasó al pueblo de Israel, pero es lo que le pasa al pueblo cristiano el día de hoy. Hoy en día el joven en la iglesia no tiene idea de lo que es el cristianismo. Y eso porque estuvimos conociendo jóvenes durante ese tiempo que no tienen idea de lo que es el cristianismo. Y a la larga esto pesa, porque llegará un momento en que Dios diga, ¿sabes qué? Ya no. No, o sea, ¿no quieres nada? Pues entonces, pues no. Y nosotros pensamos que con oír música ya lo hicimos, pensamos que como ya leímos 2, 3 versículos, ya nos levantamos, nos dimos nuestra persinada, ya con eso ya la armamos, y no es así, ¿sí? Y eso se refleja en todas las cosas, porque el cristiano tiene que ir y dar ese servicio, dar su vida por los demás, y vivimos un evangelio tan cómodo, y vea, porque eso le pasaba a Moisés, cuando Moisés se acerca a Dios, y Dios le tiene que decir, oye, quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. Y aquí la ventaja de Moisés es que Moisés obedeció. Vamos a darle lectura. Es el 3:5 de Éxodo. Y dice así. Lea desde el 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. A ver, ¿qué representa el calzado? El calzado representa lo que nos pega al mundo, lo que nos une al mundo, lo que nos conecta con el mundo. Usted puede estar en la tierra, no pertenece a la tierra, pero lo que lo conecta a la tierra, ¿qué es? Pues el calzado. El calzado. Y él estando en una tierra que era santa porque estaba la presencia de Dios, ¿qué tenía que hacer? Quitarse lo que conectaba a su cuerpo, a su mente, con el mundo. ¿Sí? Es el equivalente. Los zapatos es el equivalente. Pero no porque lo sea en verdad, sino es una figura de lo que nos une al mundo. ¿Sí? Tenemos que quitarnos cosas que nos estorban, son cosas que no nos van a dejar avanzar, que no nos permiten entrar en su presencia. O sea, nosotros podemos avanzar y la santidad se va retirando. Nosotros podemos seguir echándole todas las ganas del mundo, pero la santidad se va alejando. Para que nosotros podamos acercarnos, para que Dios nos deje entrar a su presencia, tenemos que quitarnos eso, para que entonces la santidad no se retire, sino que podamos entrar en su presencia. Y a veces nosotros nos olvidamos que el camino a Tierra Santa equivale a quitarnos muchas cosas que nos estorban, entre ellos la flojera, entre ellos las distracciones, la apatía, la intolerancia. Porque nosotros vamos a entrar a un mundo que nos va a tragar, a un mundo que nos va a mostrar el evangelio de otra manera. Puedes vivir siendo cristiana, cristiano, no tienes que cambiar nada, simplemente llega, das 2, 3 palabritas y con eso ya. No te muestran una comunión y miren, están surgiendo muchas organizaciones que están intentando juntar y que incluso te prohíben hablar de Jesús o regañar a la iglesia cuando la iglesia falla, porque la iglesia es de Dios y no puedes estar lastimando a su iglesia, y te ponen un montón de cosas. Sin embargo, te dicen que tienes que practicar las disciplinas espirituales. Ecuménicamente ya te están enseñando o adiestrando o sugiriendo que mientras tú estés bien con los que te rodean, quizás ya con eso ya le hiciste. Y no es así. Vivimos un evangelio cómodo, un evangelio mediocre, un evangelio barato, un evangelio que al diablo pues no. Entonces no le sirve para nada. Y el problema es que no nos importa. O sea, quizás puedes hacer algo con alguien que quiere trabajar, con alguien que quiere, pero con alguien que no quiere, no vas a lograr nada. Es una carreta con llantas cuadradas. O sea, no lo vas a mover. Y ese es el problema, porque va a llegar el momento en que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Pues entonces no quieres y Él tiene que ver la manera. Y lo hizo con el pueblo de Dios. No nos esperemos a que nos llegue una enfermedad que nos conecte a una máquina durante mucho tiempo y ya no podamos salir de ahí. Quizás ahí nos quedemos, en ese desierto. Tenía que ser así.
¿sí? Agarra tu cruz, agarra tu enfermedad, agarra lo que tengas, tu pereza y avanza hacia Dios, porque depende de eso la vida de toda tu generación. De ti depende de que de ti salgan profetas, evangelistas, pastores, maestros, o una bola de borrachos, drogadictos, que la pobreza abunde en tu generación, que padezcas con lo que padecen tus niños, porque no hubo una responsabilidad espiritual de tu parte para poder enseñarle a aprender tú y enseñar a los que te rodeaban, y ahora tu generación padece tu apatía. Y entonces, ahorita tú eres apático con tus padres, con los que te rodean, con tus hermanos, pero llegará un momento en que ya se acaben tus fuerzas. Y entonces los que te rodean serán apáticos con tu salud. Entonces los que están contigo serán apáticos con tu forma de vida, con todo. Y te van a empezar a relegar y les va a empezar a atenderte porque no tienen el Espíritu de Dios en su corazón. Pero la culpa fue tuya. Nunca te preocupaste por aprenderlo, por meterte a su presencia. Y esto pesa, a la larga pesa. Y esto es lo que tenemos que dejar. Tema de este día, el camino a Tierra Santa. Moisés lo sabía y había algo que tenía que quitarse, y eran las sandalias, porque tenía que entrar en la presencia de Dios, ¿sí? Y esto involucra que nosotros entremos en su presencia en todas las áreas, en la económica, en la moral, en la espiritual, ¿sí? Y nos enseña que nosotros debemos someternos a Él. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, porque en el momento que tú elijas servir a Dios, vas a ver que hay un enemigo de tu alma que conoce de qué pie cojeas y por ahí te va a querer agarrar, y si tú no te sometes a la voluntad de Dios, vas a pasar de todas maneras por esa prueba, pero lo único que vas a ocasionar, o vamos a ocasionar, es que fracasemos en esa prueba y que la obra de Dios se caiga y nunca más nos levantemos. Pocas personas son las que pueden levantarse después de una caída tan tremenda, pero la voluntad de Dios no era esa, ¿sí? Nos vemos en el camino que toma Jesús hacia el desierto, y que de pronto en el desierto le presentan todas las oportunidades. Imagínate, la misión de Jesús era que tenía que venir y morir por todos para recuperar todos los reinos de la tierra y llevarlos al Señor, porque Él es el buen pastor, y tenía que pastorear a toda la gente de la tierra. ¿Y qué sucedió? Pues simplemente que el enemigo, en medio de su prueba, le presenta la otra opción. Sí puedes ser cristiano, pero no tienes que vestirte como cristiano. Simplemente, mira, es que hay un montón de gente que es tan persinada allá en las iglesias. No, mira, esto es otra cosa. Dios ve tu corazón. Y no es así. Y entonces nos damos cuenta que a Jesús le pasó lo mismo. El diablo le estaba presentando todas las oportunidades, pero ¿qué creen? Aquí el diablo se topó con pared. Porque mientras el enemigo intentaba quebrantar su voluntad, Jesús sabía lo que venía. Y en el momento que decidió entrar en el desierto, Él sabía que iba a ser probado y sabía que el enemigo iba a tocar todas las áreas de su vida, porque a fin de cuentas Jesús había nacido como hombre, aunque era el mismo Dios. Y entonces tenía todas las desventajas de un ser humano. Podía ser sometido a todas las tentaciones que padece un ser humano. Pero ¿sabe qué pasa? Que lo que tenía Jesús es que anhelaba la presencia del Padre, y esto era lo que lo defendía. Las personas que pasan por pruebas grandes, pero que se separan de Dios, van a acabar peor de lo que eran. Pero las que a pesar de las circunstancias se agarran, el barco se le está hundiendo, pero se agarra del barco porque sabe que es su única alternativa. Y así nos pasa cuando estamos en esta vida. Jesús sabía que el único que podía sostenerlo era el Padre. Y entonces en medio de esas circunstancias clamaba siempre al Padre, oraba, porque no crea que fueron 40 días de irse a una playa y rascarse la panza. No era irse a dormir. Jesús fue y estaba en oración, estaba en disciplina espiritual, no en las disciplinas espirituales que nos marca el ecumenismo, sino estaba disciplinando su cuerpo, entrando a la presencia de Dios, y al mismo tiempo vino el tentador. Miren, el tentador sabe de qué pie cojeas,
sabe lo que nos gusta, sabe lo que... ¿Por qué? No porque conozca nuestra mente, sino porque nos ha estudiado. Y es la única manera en la que va a intentar atacarte. A Jesús le pasó. El tentador sabía que lo que quería era todos los reinos de la tierra y entonces le ofrece un camino más fácil. Dice, ¿sabes qué? Pues no tienes que morir, yo sé que tienes muchas ganas, que viniste aquí con ese objetivo, esa misión, pero ¿qué crees? Te puede salir más barato. Te la voy a dejar, no sé, si te salían 3,000, te la dejo en 500 y ya tienes 2,500 para lo que te quieras comprar. No sé de qué manera le presentaron esto, que el diablo estaba intentando presentarle la mejor oferta, decirle, mira, todos los reinos de la tierra son míos, ¿sí? Y a quien yo quiero se los doy. Le estaba diciendo, yo te los quité, pero te los regreso, entonces, nada más arrodíllate, nada más inclínate, una pintadita, ¿qué te cuesta? No sé, ¿qué le estaba diciendo? Porque eso es lo que estaba tentando a Jesús para que no pareciera. ¿Quién quiere ser clavado en una cruz? ¿Quién quiere ser escupido, golpeado? Que todos sus amigos, porque incluso la gente que le sanó, estaba en la crucifixión y nadie lo defendió. Y de esa manera nos portamos, ¿no? Y le estaba presentando esta otra opción para que él no tuviera que ir y morir en esa cruz, pasar por las burlas, pasar por los golpes. Miren, yo creo que si nos lastimamos un brazo, que si nos rasguñan en un brazo, ya tantita sangre ya andamos chillando, porque así somos. Pero a él le rasguñaron con un látigo todo el cuerpo. Las partes más blandas de su cuerpo fueron así, rasgadas. Y él llegó prácticamente muerto a la cruz. Y vea, porque esto era lo que le estaba diciendo el enemigo, que no tenía que pasar. Le estaba diciendo, te los regreso. Y en medio del hambre, porque eran 40 días sin comer. ¿Sí? Yo imagino que solo líquidos, y eso quién sabe, porque era el desierto. Encontrar agua en el desierto es muy difícil. Sin embargo, 40 días. Imagínense la sed que tenía, el hambre que tenía. Y entonces el enemigo lo tienta y le dice, pues, tienes el poder, Jesús. Sufres de hambre porque quieres. Dile a la piedra que se convierta en pan. Yo sé que tienes hambre, pero mira, que se convierten en unos ricos tamalitos de Oaxaca. Y un atolito, mira, ya, aunque sea un ayuno de 12 horas, ya no tiene que ser de 40 días. Tú exageras, Jesús. O sea, lo estaba confrontando. Y Jesús resistió en esa parte. Hasta el punto en que el enemigo ya mejor se retira porque se da cuenta que Jesús sabía a lo que iba y se aferraba a las promesas del Padre. Y eso es lo que no nos pasa a nosotros. Vamos al camino hacia el desierto y en la primera, o sea, si vas a ser tentado, vamos a ponerlo no tan grande en 40 días, 5 días. Apenas van 6 horas y ya estás chillando, ya estamos llorando. Miren, ese es un gran problema, porque entonces no podemos llegar a la Tierra Santa. El camino es difícil, pero nosotros lo hacemos más difícil, porque el que es de Dios disfruta su proceso. ¿Sí? Pasas por tiempos difíciles, pero das gracias en todo. Pero el que no se la pasa quejándose, que sientan lástima por uno, miren, habrá días en los que te vaya tan mal que la gente sienta lástima, pero tu corazón está fuerte, tu corazón está como corazón de león, porque tu fuerza viene de Dios y eso solamente lo puedes demostrar mientras llegues a la Tierra Santa, te prepares para entrar ahí. Vámonos a Esdras 9. Esdras 9, y vamos a ver lo que tiene Dios ahí para nosotros. Esdras también pasó por situaciones difíciles. Acuérdense que pues el pueblo había sido deportado a un lugar terrible, en donde ya no podían servir a Dios igual, no estaban en el templo, no estaban en su nación. ¿Usted sabe lo que es vivir derrimado? Ah, bueno, pues aquí puede verlo, porque ellos vivían derrimados en una tierra que no era la suya. Bueno, peor, eran esclavos.
¿sí? Trabajar sin salario. ¿Puede ver eso? ¿Puede entender esa parte? Porque a veces nosotros somos así. Nos esclavizamos en el mundo porque queremos. Miren, no es porque nos paguen, es porque queremos. Y así estaba el pueblo de Israel. Y tiene que levantar Dios hombres de Dios. Miren, la gente que menos te imaginas para que se levante su obra. Y gente que se va a quedar diciendo, ¿a poco él sí? ¿A poco él? Pero Dios levanta al que él quiere para que el pueblo se someta. Y pues vamos a leer. Estamos en Esdras, capítulo, ¿qué le dije? 9. Y vamos a ver qué. Desde el 1. Y vamos a ver lo que dice aquí. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos y jebuseos. En pocas palabras, seguían conviviendo con el mundo. ¿Se imaginan? Usted puede entender que en el cristianismo todavía hay gente que quiere hacer. Antes había una corriente llamada emo. ¿Sí? Actualmente creo que ya no existe. Hay otras corrientes, pero que el joven intenta formar parte de alguna de esas comunidades. Y entonces, obviamente, al querer parecerte a la otra comunidad, dejas tu identidad de Dios. Porque si tú quieres, tú no puedes ser un punqueto cristiano. No puedes ser un drogadicto cristiano. No puedes ser ¿cómo se dice? Esos que cantan música de banda. ¿Sí? Es que hay cosas, no porque norteño es más como tu origen, sino el tipo, es muy difícil esa parte, porque esto le pasaba al pueblo de Israel como nos pasa a nosotros. El pueblo de Israel viene siendo como una representación de la iglesia cristiana, en donde todavía ellos convivían con los cananeos, con los heteos, con los fereceos, con los jebuseos, con los amonitas, con los moabitas, con los egipcios, amorreos, dice aquí, y hacen conforme, ¿está leyendo? Y hacen conforme a sus abominaciones. O sea, no se conforma, fíjate, por eso es importante cuando leemos la palabra de Dios, que vemos nosotros allá en el mundo un montón de corrientes y queremos ser igual a ellos y al mismo tiempo estar en la iglesia. No se puede. Tu identidad tiene que ser de aquí. En el momento que tú tomas la otra identidad, en ese momento te cortaste el pelo. En ese momento se cortó tu comunión. En ese momento se cortó tu santidad, porque entonces vas a ser partícipe de lo que hacen los otros pueblos, no lo que hace la iglesia. ¿Sí? No podemos nosotros decir, bueno, para ganármelos, pues para no ser tan religioso. Miren, hay que ver la diferencia entre religioso y santo. O sea, hay mucha diferencia. Religioso es que nada más da la apariencia. Eso es un religioso. El santo es que se mete en la presencia de Dios y quiere hacer las cosas de Dios porque lo dice la palabra, por amor a su nombre, porque le da temor de que la gente se pierda. No les habla para llevarlos a su religión, les habla para que tengan esa paz en su corazón. Consuela a la gente, muestra el amor de Dios. No les habla solamente del amor de Dios, sino se los muestra. Les dice cómo llenarse de su presencia. No fabrica los testimonios. Miren, hay gente que fabrica los testimonios. Y esto no vamos lejos, pero hemos conocido muchas personas que han mostrado, impacta lo que te cuentan hasta que conoces que no era cierto. Y entonces te das cuenta que ellos para ser vistos, pues fabrican su testimonio. Y no lo vemos lejos, tan solo con el COVID, una enfermedad falsa. Y un montón de gente en internet diciendo, Dios me sanó de COVID. Digo, sin vacuna y no te moriste. Y dije, bueno, pues sí fue un milagro. ¿Sí? O sea, milagros falsos. Y así pasa en la iglesia. No queremos la autenticidad, sino queremos solamente ser vistos de los demás. Y ya con eso pensamos que la vamos a hacer, pero no es así. Nosotros tenemos que mostrar de verdad fortaleza, ¿sí? Enseñar a los demás. O sea, ¿ya cuánto tiempo? Y tenemos que tener discípulos, hazte muchos amigos, pero también háblales de Cristo. Para eso te llama Dios, para que te acerques a ellos. No es nada más para que cotorrees. Es para que te los ganes, para
para la iglesia, que hagas muchos amigos. Ahora que salimos, nos dio mucho gusto, porque allá donde fuimos, hicimos muchos amigos. Quizás un gasto que no teníamos contemplado, llegamos aquí casi en ceros, pero que no nos pesó y fue una alegría el haber convivido con otra iglesia y aparte haber servido a muchos. Porque a pesar de que eran otras técnicas, pues en medio de todo había alegría, era servir, era ir con los enfermos, era ungirlos. ¿Ha visto lo que dice Santiago 4? Cuando dice, si hay algún enfermo entre vosotros, dice, únjanlo. Dice, y llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y nos tocó, y usted dijera, pues nos tocó uno, ¿qué puede ser? 2, 3 personas, ¿no? Nos tocó un pueblo. O sea, ya las hermanas, porque eran más mujeres, yo creo que ellas ya necesitaban mejor la unción, porque eran las que les dolía ya las manos, ya, porque era mucha gente, era el servicio a Dios, era meterse a la obra. O sea, sí, aquí, qué padre, ¿no? Hablamos mucho de Dios, pero el servicio está allá afuera y allá es donde las hermanas, a pesar de todas las situaciones, fueron hermanas que estuvieron al pie del cañón. Y hermanos, porque también hubo gente que cargaron las bocinas, que hubieron muchos servicios, entre ellos la de los niños. Pero vea, esto es a lo que Dios nos dice. El que es de Dios se va a comportar como Dios. Entonces van a haber cosas que tenemos que dejar, todos. Tenemos que dejar. No es que queramos, porque en tanto no lo dejemos, lo único que vamos a ocasionar es que nos vamos a tardar más en llegar a la Tierra Santa. Ya ponle clic derecho, eliminar de tu vida. Ya te pasó, nos pasó, ni modo. Ahora es momento de avanzar. Porque el enemigo sabe de qué picujeas y es momento de cerrarle la boca. Es el momento de avanzar, el momento de llamar a muchos. La promesa de Dios está ahí. Van a llegar muchos jóvenes, pero no te los mando porque todavía no estás listo. Necesitas, y ya que te empieza a ver listo, empiezan a voltear muchos jóvenes. Y esa gente que estamos enseñando, miren, las predicaciones que en otro tiempo fueron preparadas, hoy están sirviendo para gente que ni usted ni siquiera conocía. Es más, usted ya ni se acuerda, ni apuntes tomó ese día, pero hay gente que sigue siendo enseñada con esas predicaciones. Y yo creo que en medio de todo Dios va a seguir trabajando en nosotros. Necesitamos nosotros prepararnos hacia el camino de la Tierra Santa. Y miren que el camino hacia la Tierra Santa no es el camino hacia una nueva iglesia, hacia un nuevo templo. El camino a Tierra Santa empieza cuando nosotros decidimos poner por obra la palabra de Dios. Estás en tu trabajo y que les enseñes del camino de Dios, de que aproveches las oportunidades para hablarle a tus compañeros, para hablarle a tus amigos, para atraerlos. Miren, la persona que está toda debilucha nunca ha levantado una cubeta en su vida, o al menos intentado hacer ejercicio, al menos para que se vean tus conejitos, no sé, que no te veas tan mal, ¿no? Y agarras una cubeta y como quiera, nada más para marcar, aunque no te veas muy musculoso. La oración es así. Y la oración es así, y también la piedad. Tú no puedes decir, soy bien bueno con la gente, bien amoroso con la gente, les hablo de Dios a la gente. Nunca la practicas. Te la pasas durmiendo, te la pasas, y no son pedradas, esto le pasa a muchos jóvenes que vimos por allá, y que no estaban practicando la palabra. Pero una persona que se ejercita, o sea, ya la gente ya le identifica y sabe, ya va a venir a hablarme de Dios, porque ya lo hace continuamente, se va ejercitando la palabra, y ya después le cuesta menos trabajo. ¿Te encuentras a tu amiga? Cuéntale una historia, aunque sea una historia de Tony, mándale. Sí, para que como que se preste, para que te pregunte. Empieza a armar tu equipo de discípulos, empieza a invitarlos, ¿sí? No tiene que ser a la iglesia, empezar a armar células. Pero esto es lo que va a ocasionar que se empiece a levantar la obra, no solamente en la iglesia, sino en ti. Para que donde quiera que te pares, se pueda levantar la obra, ¿sí? Igual, la gente que deja de hacer ejercicio, ¿cómo se empieza a ver? ¿Alguien conoce al famoso actor Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme?
En su tiempo, miren, físico-culturistas, súper musculosos, pero ahorita, ¿sí? O sea, todo el pellejo colorado. Esto, ¿sabe qué sucede? Es una figura también de cómo se ve una iglesia que fortalecida, pero que afuera no. O sea, no da una. Y es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Ejercitarlo, crear amigos. Y ya vas con uno y le dices, oye, ya conoces de Dios, te invito. Oye, ¿no quieres ir a la iglesia? Ok. Pero yo quiero compartirte palabra de Dios. Regálame 15 minutos y miren que te sientes con ellos. Y miren, no les leas la Biblia. Cuéntales las historias que tú ya leíste, porque se supone que tú ya estudiaste. Se supone que tú te llenas de su presencia, de su palabra, y entonces vas y platícaselos. Te voy a contar una historia, y cuéntales la historia, cuéntales que de tal manera que los dejes picados, y qué más pasó, que se interesen. No trabajes para una congregación, para un templo, trabaja para Dios. Porque a lo mejor hay gente que está muy lejos, que tú vas a estudiar muy lejos, vas a trabajar muy lejos, que no van a venir aquí, pero que van a buscar una iglesia allá donde están y van a ser salvos. Y yo se los pongo como ejemplo. Hubo una mujer que no quería nada de Dios, que no sabía de Dios, que no tenía idea de lo que necesitaba su espíritu, y que de oír las canciones de mi esposa y que se convirtió. Ella no viene aquí, pero a raíz de esa predicación se convirtió en una mujer que jala a mucha gente, que trabaja para Dios, y que a lo mejor se fue para otra congregación, para otra iglesia, pero es un fruto de aquí. Y es lo que tienes que entender, que Dios te va a usar para muchas situaciones. Que quizás veas una persona que vaya en la calle, que va con su hijo, vean, y eso más fuerte, va con su hijo tratando de taparlo con una chamarra, y tú que tienes una sombrilla y que se la puedes regalar. Total, la mojada no te hace nada a ti, pero el niño se va mojando. Esas cosas son las que ejercitan tu piedad, de decir, ten, y que te puedas desprender, de que digas, ay, pero 70 pesos, mejor le regalo una bolsa de plástico. No sé. Tienes que aprender a desprenderte, a que la gente vea, a que quiera ser como tú. Mientras tú no muestres o manifiestes el amor de Cristo, no va a pasar, no vamos a pasar de ahí. Vamos a hacer como la famosa maceta, no pasa del corredor. Y tenemos que entrar, que meternos a hacer plantas de jardín, plantas que puedan extenderse, plantas que puedan dar mucho fruto. Amén. Ahora vámonos a Esdras 10. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, junto a él, una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, dice, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Hananiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros, ¿qué? A ver, lo estaba diciendo gente que pertenecía al pueblo de Dios. Es lo que tiene que decir usted cuando se acerca a la presencia de Dios. Señor, nosotros hemos pecado. Señor, le dijeron, ay, Señor, apiádate de él, que es repecador. Él sí adultera, mira, ay, yo nunca he hecho nada. Porque esa oración viene siendo una oración de fariseo. En cambio, ¿se acuerdan de la oración del hombre que... del publicano? ¿Cómo era la oración del publicano? Señor, apiádate de mí, la verdad, no me mires, Señor. Ay, Señor, miren. O sea, se acercaba el publicano a su presencia porque sabía que lo necesitaba, pero también sabía que no era digno. Ventaja que tenía delante del otro, porque el otro pensaba que estaba bien. Pensaba que porque ya iba a la iglesia, pensaba que porque leía la Torah, entonces era la Torah. Pensaba que porque obedecían los takanots, que era la ley de los hombres dentro del pueblo judío. Y pensaba que por eso ya la había hecho, ya tenía un hueso ahí, ya era, no sé qué era, fariseo, saduceo, o ¿cómo se llama el otro? Gente que a lo mejor no tenía un cargo, pero estaba dentro de la iglesia, no sé cómo estaba la situación en aquel entonces, pero sí sé una cosa,
que el Señor estaba en contra de esa gente que aparentaba seguir a Dios. Entonces ya tenemos que quitarnos nosotros esa apariencia de seguir a Dios, esa apariencia de piedad. Ahora tenemos que mostrar la piedad. Y por eso decía yo de que tenemos que ejercitarnos. Pero vea, si entonces Secanías, hijo de Hananí, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, hay aún esperanza para Israel. O sea, Dios te está todavía dando la oportunidad. A pesar de que tú eres rebelde, de que no quieres obedecer, si está en tu corazón el amor de Dios, y entonces dices: voy a hacer lo que Él dice. Porque ¿qué desea el bautista? ¿Qué desea el bautista? Es necesario que yo mengüe, ¿sí? Ahora tengo que vestirme como Dios quiere, no como yo quiero. No, pues yo, si por mí fuera, ¿no? Le bajo el botón hasta acá para mostrar el pecho. Pero no es como yo quiera, es como Él quiere. Y entonces pues ya le tengo que abotonar. Ya vamos a mostrar menos músculos. Pero bueno, dice el 3:10. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y entonces la gente que no pertenece a tu núcleo y que no te acerca a Dios, tiene que irse. Cuesta trabajo, pero tiene que irse. Entonces el 4, levántate, porque esta es que, ¿ya viste? Ya vimos esta parte que es tan importante, es nuestra obligación. No es si queremos, no es si nos conviene, no es, que obvio nos conviene, pero no es si queremos, es un mandamiento de Dios. Y Dios manda, y la parte que tenemos que entender es que Dios no está viendo nuestro parecer, es una obligación nuestra. Levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes y a los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Y vean que aquí Esdras es figura ¿de quién? Del líder, del pastor. Mire, usted tiene que ser un líder. Entristézcase por lo que está pasando allá afuera. El crimen, la maldad se está aumentando porque nosotros no les hablamos a nadie de Dios. Los que dicen: no le voy a hablar a ella porque ella no, ella es católica. Y la otra: no, ella es mormona, menos. Y la otra va, yo creo que con los testigos, no sé. Y a todos les ponemos una etiqueta. Es como decirle: yo no la voy a atender en un hospital, ¿no? Yo no la voy a atender porque tiene varicela. Y a la otra no, la otra tiene cáncer. A la otra tampoco la voy a atender. Y a la otra, no, pues esa padece del riñón, esa menos. Es bien latosa. No, en un hospital se tiene que recibir a todos. Y es igual en la iglesia de Cristo. Tenemos que recibir a todos. No esperen que nos traigan la ropa planchadita. Hay que plancharla, hay que desarrugarla, hay que lavarla. ¿Cómo lavas la ropa? A las que son mujeres, ¿cómo lavan la ropa? ¿Cómo tiene que lavar el líder la ropa? A veces tiene que estar fregando, y friegue, y friegue, y friegue, y ya me tiene harto este hermano me está diciendo, pero así se van lavando las vestiduras. ¿Y nos va a costar trabajo? Sí, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, la mancha sigue ahí. Miren, usted pone un lienzo negro y una mancha, no pasa nada. Y usted es una tela blanca.
Usted pone una tela blanca aquí y llegue con una mancha de esas de pintura negra así y salpíquela y se va a ver o no. Y todo el mundo se le va a quedar viendo. A la negra nadie le hizo caso, pero a esta todo el mundo, ay, mira qué fea se ve. ¿Por qué? Porque esta es blanca. Entonces, usted que está en el mundo, no es del mundo, nada más está ahí. Y es blanco, es blanca. Una mancha en usted, en nosotros, dice, todo el mundo la va a juzgar, el otro sí la puede hacer. Porque el otro, pues, una mancha más, ¿cómo dice el dicho? Una raya más al tigre. Usted pone un lienzo negro y lo salpica de algo negro, no pasa nada, una sacudidita ya se ve bien. Pero nosotros somos ovejas blancas. Entonces una mancha, sí se ve. Y sí es juzgada. Ay, qué feo se ve. Ya tíralo, ya para qué lo quieres, ¿no? Entonces no podemos nosotros confiarnos a eso. A ver, dice el 7. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes, de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y que el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. No te quieres someter, decía Dios, no quieres estar en su palabra, no quieres hacer lo que dice mi ley. Ok, está bien, pero entonces ya no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque tú no quisiste. Y a ver, esto no lo dice, no lo estaba diciendo solo un hombre. Yo estaba utilizando a quién, a Esdras. A veces Dios va a tener que usar a una persona y decir, si Dios viene y me lo dice, entonces voy a hacer caso. No tú. Pero ¿quién te dice que Dios no está utilizando a un hombre para que tú obedezcas? Y esto lo vemos igual. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Porque esto pasó también con Job. No les voy a dar la cita, leas el libro de Job, pero vea, porque a Job le pasó eso. Nosotros vemos que Job llegaban y lo regañaban, le recriminaban, le decían, y Job decía, yo he sido muy bueno, no sé por qué me está pasando esto, la gente que venía aquí comía, jamás dejé a nadie sin comer, yo debería ser tratado mejor por Dios, y sin embargo, vean cómo me trata, el Todopoderoso está contra mí. Así hablaba Job. Y sus 3 amigos decían, es que porque hiciste quizás esto y lo otro, por eso te está yendo mal, y Job les volteaba todo y decía, no. Y entonces tuvo que llegar un hombre llamado Eliú, un joven, que decía, yo pensé que ustedes, porque eran grandes, porque eran mayores, porque tienen liderazgo en la iglesia, iban a venir y van a convencer a Job, pero yo veo que pues no dan una. Entonces, pues Job, escucha mi palabra. ¿Sí? Y entonces le empieza a decir a Job, ¿dónde estabas tú cuando el Señor formó la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando creó la humanidad? ¿Dónde estabas, Job? ¿No? Y yo imagino todo lo que le estaba contando a Job. ¿Dónde estabas? Y dice, déjame decirte, Job, que no hay nadie más bueno que Dios. ¿Se da cuenta? Porque después de que Job tuvo su encuentro con Eliú, entonces se aparece Jehová en un torbellino. Y le dice lo mismo que le estaba diciendo el joven. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice a los animales? ¿Dónde estabas, Job? Le repitió lo mismo. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios estaba hablando a través del joven, pero la dureza del corazón de Job no dejaba escuchar la voz de Dios. Y a veces así nos pasa. Encontramos una persona que nos llama o nos quiere llamar la atención y nosotros decimos, ¿tú qué me vienes a contar a mí? Si Dios viene y me lo dice, quizás si Dios me lo muestra en un sueño, obedeceré. Tú, no. Y entonces seguimos en nuestro comportamiento. Porque nosotros nos pensamos que va a venir el Señor y personalmente. Miren, si no obedecemos por las buenas, mucho menos por las malas. Y cuando Dios viene, pues nos tiene que ir mal. No necesitamos eso. Por las buenas.
encontramos, bueno, que a Job le pasó. Y a nosotros nos puede pasar que haya gente que nos venga a decir algo por nuestro bien. Dice la oración y el salmo que estaba diciendo la hermana Esmeralda hace un rato que estábamos en la alabanza. ¿Se acuerda? Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No te vaya a pasar como a los de Masá y Meribá. ¿Sí? No te vaya a pasar así. Porque el camino a Tierra Santa va a tener dificultades, pruebas, problemas. Pero si te disciplinas, vas a soportarlo. ¿Sí? Esa paz espiritual no la vas a encontrar en el yoga, no la vas a encontrar en alguna religión. Esa solamente la vas a encontrar en una comunión con Dios. Y Él se manifestó, según dice su palabra, en carne, para que nosotros fuésemos enaltecidos, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros recibiéramos de su gracia, de su poder, de su perdón. Pero a veces nosotros somos necios. Nos olvidamos que esto es carne. Nos aferramos a esta vida y no entendemos que todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Estamos aquí de paso. Un día usted va a recordar todo lo que está pasando aquí como un sueño, porque ya no hay memoria. ¿Le ha pasado cuando tiene un sueño y tiene toda una vida allá en su sueño? Recuerda cosas que si ahorita las quiere recordar, no sabe qué, pero allá en su sueño tenía otra vida. Y despierta y olvida ese sueño. Recuerda solo partes. Así es, cuando nosotros muéramos, esto va a ser como un sueño. Quizás recordemos algunas cosas que pasaron, ya no nos va a doler algunas situaciones y vamos a tener un cuerpo nuevo, vamos a estar con el Señor, nos esperan grandes promesas, pero necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Váyase a Hechos 7, donde vamos a finalizar. Hechos 7. Hechos 7, en el 3, dice, y le dijo, vea, leemos desde el 2, dice, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Aquí, primer punto, vemos que, ¿de dónde venía Abraham? De Mesopotamia. ¿Y qué pasaba en Mesopotamia? ¿Era un pueblo cristiano? No. Para la antigüedad esto era figura del mundo, porque Abraham, por eso le tuvo que decir que saliera de ahí, porque las costumbres de ahí era ¿qué? ¿Adorar a qué? A otros dioses, tenían otra moral, tenían otras costumbres, tenían otra forma de ser, que era contraria a lo que Dios quería. Y entonces Dios tiene que sacar a un hombre que venía de la genealogía ¿de quién? Abraham venía de la genealogía de Adán. ¿Sí? Y estando en aquella tierra, Dios le hace su llamado. Ve al 3. Y le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. ¿Qué hablábamos hace rato? Lo que tú hagas ahorita va a depender de que no tengas hijos que sean drogadictos. Pues también es bien bonito cuando dicen, yo tengo un nieto que adora a Dios, ¿no? Sí, pero ¿quién enseñó? ¿Quién enseñó? Tú te metiste en su presencia y después le enseñaste a tus nietos, a tus hijos y por eso es que hay palabra de Dios ahí. Pero ¿qué pasa si tú eres apático? Si no te importa,
Si no obedeces a Dios, entonces pues obviamente eso se lo vas a transferir a tu generación va a hablar mal de ti, porque es lo que generalmente ocurre, va a hablar mal de ti, te va a maldecir y entonces va a ocurrir que quizás tengas nietos, tataranietos, que sean hasta narcos, perseguidos, asesinos, caníbales, pero eso fue porque tú no quisiste de Dios. Fue tu responsabilidad resguardar tu generación, orar por ella, pero tú no quisiste. Y aquí vemos, seguimos en el 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Porque era una nación ¿cómo? Rebelde. Bueno, seguimos. Dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac y a Jacob. Dice, y a Jacob a los 12 patriarcas. Ahora, brínquese al 20. Vamos al 20. Después de que sale el pueblo, ¿se acuerdan? Dice el 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Después de sus 400 años de cautiverio, nace un hombre en respuesta al clamor de Dios. Y en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Él conocía todo lo que se puede entender era un hombre de mundo, para que entienda. Había experimentado muchas cosas, porque en Egipto era así. No sé, incluso hasta bebidas alcohólicas quizás. Yo no sé cómo era la vida en Egipto, pero puedo más o menos imaginármelo de cómo es el mundo. Para el mundo tomarse una cerveza es nada. Pero para el que es de Dios, sabe que su comunión está de por medio. Sabe que la cerveza no es buena ni para su testimonio, ni para su salud, y que pues es malo, ¿no? Y que lo puede llevar a hacer cosas malas. Y entonces, Moisés había sido enseñado así. Tenía todas las costumbres, imagínense, incluso hasta el corte de pelo. Porque también los egipcios tenían sus formas, incluso algunos eran rapados y usaban pelucas. Yo no sé todo lo que pasaba, pero vea, el 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ya después que se acordó, quizá no le iba tan bien en el pueblo egipcio, y entonces pues intentó como que juntarse, porque a fin de cuentas era de ellos. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, luego le echó en cara. ¿Sí? ¿Tú qué me vienes a enseñar si tú ni cristiano eres, no? No sé lo que le iba a decir, ¿no? Pero en aquel tiempo le dijo así, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Dice, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló en la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy Jehová, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés. Perdón.
Sion Explorer Radio, adorando a Dios todo el tiempo. En el templo, Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Dios contestará tus preguntas. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Por qué soy un pecador? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿El mundo actual es como en los días de Noé? ¿Estamos restaurando costumbres malas que en otro tiempo Dios había abolido? Aquí aprenderás la palabra de Dios. Fe, esperanza, amor. Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, la Iglesia de Dios. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y aquí es donde nos empezamos a hacer memoria de qué es lo que tenemos que quitar para acercarnos a la santidad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que retirar? Porque el lugar en el que estamos es ¿qué? Tierra Santa. Entonces, el camino a la Tierra Santa implica que nosotros tenemos que retirarnos cosas que a lo mejor para nosotros era esencial para nuestra vida. Eran unos zapatos Nike, no sé qué tipo de calzado utilices, a lo mejor unos flexi estaban caritos, o no sé, yo no conozco de calzado, pero un calzado te da comodidad, te da cierto confort para poder transitar por lugares ásperos. Y que el Señor le estaba pidiendo a Moisés que lo retirara. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que retirar eso que nos da confort, que nos da comodidad, que a lo mejor hasta cierto punto hasta nos da consuelo, alivia nuestra pena, no sé qué es lo que alivia tu pena, pero quizás tengas que quitarlo porque eso estorba para que te acerques a Dios, y que llegó el tiempo, ya llegó el momento. No quieres terminar conectado a una máquina, no quieres terminar recibiendo inyecciones de insulina. Mira, te vas a acordar de esta predicación en unos años. Y te vas a acordar que no quisiste y que no disfrutaste ese tiempo. Vean, yo estaba viendo unos videos de mi hijo cuando estaba chiquito. Y estaba recordando porque se veía bien bonito corriendo. Y le comentaba a mi mamá, ese tiempo que estuvo, no lo extraño, porque lo disfruté. O sea, ¿a quién no le gustaría volver a ver a sus hijos chiquitos? Pero yo sabía que él iba a crecer. Yo sabía que en un momento él iba a cambiar, y sin embargo yo decidí disfrutar ese tiempo. Me lo llevaba a todos lados, hasta me lo llevaba a trabajar. Y mira, la disciplina y la comodidad a veces nos impide disfrutar de lo que es la palabra de Dios, meternos a su obra. Porque a la larga ya no vas a tener fuerzas, ya no vas a poder trasladarte como antes, vas a andar con un suero para todos lados, cuando antes podías correr, y vas a decir, ¿qué razón tenían al decirme que vinieron los días malos? Y ahora que yo quiero estar ahí sirviendo, pero ya no puedo. Ahora sí, ya les decía que Onésimo, ¿qué significa? Siervo inútil, ¿no? Porque solamente hacía lo que debía, no hacía más. Y ahora pues ya aunque quieran, pues ya no. Y es el tiempo. No lo veamos como un regaño, veámonos como algo que tenemos que hacer, porque el mundo necesita. El mundo, mire, Dios no te necesita a ti. Si no quieres tú, llama a otro. Pero el mundo te necesita. El mundo necesita hombres y mujeres de Dios que lleven su palabra, su mensaje, un servicio, que quieran llevar
la palabra de Dios y como debe, no como quieren, no como se les da la gana, ¿sí? Porque de eso depende que otros quieran ser salvos. Amén. Este fue el tema. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.